ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני, נותן התורה. Shalom, aquí nuevamente llevándoles el estudio de la Parashá. El estudio de esta semana es la Parashá Kitizá. La encontramos en el libro de Shemot, en el capítulo 30, verso 11 al 34-35. Y quisiera poder mirar un tema interesante, y es sobre el incienso. Las otras veces hemos hablado sobre el aceite de la unción, el aceite compuesto. Pero hoy quiero referirme al aceite, al incienso. Y aquí, como vemos en el final de esta porción de esta parashá, sobre la revelación del Mishkan, que hemos venido hablando acerca del Mishkan, el significado del Mishkan, de cada parte del Mishkan, de las vestiduras sacerdotales. Entonces, quería también hablar sobre algo muy interesante, y es cómo esta revelación del Mishkan describe dos cosas interesantes: el aceite de la unción y el incienso. Son dos cosas que son importantes, bueno, como todo lo que está dentro del concepto del Mishkan, de la revelación que tiene el Mishkan, la vestimenta sacerdotal. Entonces vemos cómo tanto el aceite de la unción, el aceite compuesto, como el aroma, el incienso que estaba allí en el lugar santo y que ya en el templo quedó después del velo en el lugar santísimo, nos habla o sea, es una tipología muy fina, una tipología de la cual nos habla sobre el Mashiach y el espíritu compuesto. No solo que este espíritu es compuesto, sino que es un espíritu vivificante. Recuerden que Yeshua dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Llevo a daros vida y vida abundante. Está hablando relacionado con el propósito que el Eterno tenía con el pueblo de Israel y con nosotros también hasta estos días. Entonces vemos cómo el Mesías o Mashiach no viene únicamente a nosotros, ¿sí? No viene a nosotros únicamente, sino que también va al Padre. Son dos cosas. Digamos que es un tráfico divino lo que está sucediendo en la relación con el aceite compuesto y con el incienso que se quemaba allí en el lugar santo, en el altar del incienso. Entonces vemos que el Eterno viene a través de Yeshua. Yeshua se corporifica, muere en el madero, resucita, regresa al Padre, se presenta como la ofrenda verdadera en el verdadero Mishkan. De allí viene el aceite compuesto, que es un aceite de especies aromáticas, aceite de especies aromáticas, que nos hablan de un espíritu que ya viene con el engendramiento de Yeshua, el proceso que él vivió, su muerte, su resurrección y su glorificación. Eso es lo que tiene el significado del aceite compuesto. El aceite que viene compuesto viene con un propósito. Se llama Ruach HaKodesh, espíritu de santidad, que viene a preparar la novia, viene a recordar lo que Yeshua nos dejó escrito, nos habló, nos enseñó, viene a revelarnos al Padre, viene cumpliendo un propósito muy hermoso. Y vemos cómo también, después de todo este proceso de espíritu edificante, viene la segunda parte, la segunda dirección de este tráfico divino que estamos hablando. Ahora, el Mashiach va al Padre, pero ahora Yeshua nos lleva a nosotros al Padre. Él trajo al Padre a la tierra, ahora Él se encarga de llevarnos a nosotros al Padre. Pero Yeshua decía: Él mi nombre, o sea, vamos en Él y vamos como ese aroma, vamos como ese incienso de aroma grato, de olor fragante, que tiene un único propósito, y es gratificar al Eterno. Esta no es una ofrenda
por el pecado, ni es una ofrenda, porque las ofrendas se hacían en el atrio, donde estaba el altar de bronce, que nos habla de juicio. Allí en el atrio estaba el altar de bronce, que nos habla de la muerte, nos habla de sacrificio, tiene la simbología de la cruz de Yeshua. También estaba el lavacro, que también era de bronce, que también nos habla de juicio. No basta con que los sacerdotes, para poder pasar al lugar santo, no bastaba con el sacrificio, sino que también había una limpieza en sus manos y en sus pies, porque tenían que descontaminarse de todo lo que podía contaminarlos el mundo. Esto nos habla de que si nosotros hemos entrado por la puerta, Yeshua es la puerta, hemos entrado por la puerta, esa puerta que Yeshua nos da entrada a llegar al atrio. Allí en el atrio somos uno con Mashiach, somos uno con Él, somos uno en el sacrificio. Dice la palabra que así como hemos muerto con Él, en su muerte hemos partido de muerte, hemos resucitado también conjuntamente con Él y estamos sentados en lugares celestiales. Esto nos habla del proceso de entrar por la puerta al Mishkan, también llamado tabernáculo, en todo el proceso del sacrificio, de la muerte expiatoria del Mashiach, de los tres procesos que tenemos nosotros, que es la salvación y redención, el primero que es en el atrio, la regeneración que es en el lugar santo, y la glorificación o la santificación que es en el lugar santísimo. Lo mismo podríamos hablar de Egipto, el desierto y la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Egipto es el primer lugar que nos habla de salvación y redención, allí donde el pueblo fue salvado y redimido. El cruce y entrada al desierto, que también nos habla de una regeneración. El pueblo de Israel muere allí, el viejo hombre, y nace una nueva generación. Y la santificación, que se ejecuta cruzando el Jordán, una nueva generación ha nacido, un nuevo pueblo ha nacido, un pueblo que no conoce Egipto, que no conoce el mundo, que nos habla del nuevo nacimiento. Entonces vemos cómo el aceite de la unción es Mashiach, con la manifestación del Eterno en él, que viene a nosotros de parte del Eterno, y el incienso, que también es Mashiach, que va de nosotros a Elohim. Es importante que veamos este tráfico de doble servicio, o sea, si no hay lo primero no puede haber lo segundo. No había lo segundo. Los sacerdotes que sacrificaban los animales y todo, únicamente había un cubrimiento de las faltas que ellos han tenido, pero no había un perdón. Por eso la palabra dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él pagó por nosotros, tuvimos la verdadera libertad, y ahora nos podemos convertir, como dice, ese incienso, las oraciones que suben sin ninguna obstáculo. Este tráfico que estamos hablando espiritual, de la venida de Él y la venida de nosotros en Mashiach, tiene mucho que ver con nuestra experiencia espiritual. O sea, si no tenemos una experiencia espiritual en cuanto a la venida del Mashiach a nosotros, en cuanto a la sangre, el efecto de la sangre, el efecto del alimento que también produce la carne, porque los sacerdotes tenían ahí en el atrio dos cosas, y era la sangre, que era para redención, que era para cubrimiento, y la carne, que era para sustento. Ellos se alimentaban con esa porción de carne. El Eterno también lo mismo, de la misma manera sufría, los sacrificios subían como lo fragante al Eterno. Entonces, la pregunta sería, ¿sabe usted qué es una experiencia espiritual? Esa es una buena pregunta. ¿Hemos tenido experiencias espirituales? Puede que sí hayamos tenido experiencias espirituales. Puede que en nuestro tiempo de oración, que es el tiempo del incienso, habríamos tenido experiencias espirituales, pero han sido mínimas. Han sido muy pequeñas, digamos así. En el concepto, yo diría que sí hemos tenido experiencias espirituales, pero no han sido experiencias que cubran o que estén a un nivel en el cual, como dijo Rab Shaul, ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí. Nos falta mucho, nos falta más entrega, nos falta más rendición, nos falta más emuná, más fe, más agradecimiento, ser agradecido siempre con el Eterno, porque nuestra oración, generalmente nuestra oración
dice la palabra que el incienso, así como el sacrificio en el atrio era para alimento, en lo que se quemaba en el lugar santo, ese incienso no era para alimento, no era ofrenda, era un olor que subía, un olor fragante, que nos habla de la comunión con el Eterno, que nos habla de una relación íntima con Él, de un diálogo. Pero nosotros lo hemos convertido en nuestra oración como una oración de estar siempre pidiendo, pidiendo, pidiendo. Cuando la oración, por eso esa oración tiene un obstáculo. Dice que el incienso era para el olor. El Eterno olía ese incienso. El Eterno huele nuestra oración, huele nuestra condición. Y es importante que entendamos eso. El Eterno huele. Él quiere oler esa verdadera fragancia. Por eso las mezclas que están aquí dadas para este incienso eran de unas especies muy especiales que pareciera que o sea, si las tomáramos nosotros diríamos eso no cumple como el propósito de una buena fragancia, pero sí realmente estas tres especies que se utilizaban para el incienso, sí podían cubrir, por el Eterno las había dado, así como Él dio las medidas del aceite y de las especias, también dio las medidas del incienso, porque Él sabía las medidas exactas, porque Él sabía precisamente lo que Él quería con nosotros. Él huele nuestras oraciones, Él huele cuando nosotros vamos hay gente que nunca casi va a la presencia del Eterno, sino que cuando tiene una necesidad, corre inmediatamente a Él. Hay gente que no hace sino pedir y pedir y pedir y esperar que el Eterno dé. La palabra dice que el Eterno conoce nuestra necesidad antes de que la pidamos. O sea que el Eterno quiere que tengamos una relación distinta, no que vayamos a estarle pidiendo, porque ya la conoce. Él quiere que tengamos una intimidad con Él, que hablemos del reino de los cielos, que digamos, Señor, aquí estamos, ¿cuál es tu propósito? Que entendamos de que ser siempre agradecidos, a pesar de lo que nos sucede, a pesar de lo que nos acontece, saber que siempre el Eterno tiene cuidado de nosotros. Por eso nuestra palabra siempre tiene que ser de agradecimiento. Siempre tiene que haber una palabra de agradecimiento en todas las circunstancias, en todos los momentos, en los momentos difíciles de salud, en los momentos difíciles de economía, en todos los momentos difíciles es cuando más agradecidos tenemos que estar, porque sabemos que el Eterno tiene cuidado de nosotros, que lo que sucede es para nuestro beneficio, que lo que el Eterno está haciendo es para bien nuestro. Entonces, vemos cómo este tráfico que hay de la unción que viene a nosotros a través del Ruach HaKodesh, de la comunión que tenemos con el Espíritu de Santidad, de la misma manera vamos nosotros al altar del incienso y ese incienso se quema como ese olor fragante, y esta es la experiencia espiritual a la que me refería. Por eso, sin experiencia espiritual adecuada no podemos entender la tipología del incienso, ni entenderla ni interpretarla. Como digo, esta tipología es muy extraña, aún más extraña que el aceite de la unción, que nunca se ha hablado sobre el aceite de la unción como la revelación acerca del Espíritu de Santidad del Ruach HaKodesh. Nunca se ha hablado del aceite compuesto. No escucho yo enseñanzas sobre el tema del aceite compuesto. Es extraño para mucha gente el tema del aceite compuesto, mucho más el asunto del incienso que aquí el Eterno mandó que se hiciera. Tiene tres especies, este extraño incienso. Tiene el estacte, la uña aromática y el galvano. Son tres que son raras de por sí. Inclusive que estas palabras no son comunes, son palabras muy extrañas usadas para referirse a estas cosas espirituales en el hebreo. Y en el verso 34 del mismo capítulo 30, dijo además Yahweh a Moshe: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y galvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Aquí en este versículo el Señor se refiere a las especies aromáticas en dos ocasiones. El estacte primero de estas especies, el estacte es una resina que es usada como mirra pura, muy parecida a la mirra.
Inclusive es comestible. Antiguamente lo utilizaban como expectorante. Cuando la gente tenía problemas en su sistema respiratorio, la utilizaban como un producto que podía limpiar los bronquios. Las otras especies, que es la uña aromática y el galvano aromático, estas no son comestibles, estas son distintas, inclusive de hecho son venenosas, de cierta manera son venenosas. Inclusive el galvano tiene un olor muy desagradable, el olor es desagradable, es fuerte y es venenoso. Sin embargo, el Señor dijo que esta era una de las especies, de las especies aromáticas para el incienso. Vamos a ver más adelante cómo este elemento desagradable, digamos así, en cierta manera el olor, y aparte de eso es venenoso, puede ser aromático. Recuerden que hay cosas que al mezclarlas unas con las otras producen mejor efecto, o resalta, como por ejemplo cuando usted va a un buen restaurante, usted puede pedir gotas amargas o una bebida amarga para preparar el paladar para lo que usted va a disfrutar de la comida. Pareciera que gotas amargas no tienen nada que ver, pero sí tienen mucho que ver porque prepara el paladar. De la misma manera estas especias. Entonces vemos como veíamos, generalmente la oración que asciende al Eterno, esa oración que se hace allí en el altar del incienso, no es entendible muy bien, por mucha gente no es entendible. La mayoría de los creyentes, inclusive hay mucha gente que lleva muchos años en el camino del Eterno, todavía no saben exactamente cómo crear una oración genuina, cómo presentarse delante del Eterno con una oración genuina. Muy pocas veces podemos hablar de una oración genuina. Y si la ha sido en momentos muy cortos. De que el Eterno se haya agradado con nosotros en esa oración, de que el Eterno le haya placido que nosotros hayamos presentado ese aroma fragante, ese incienso grato. En general, siempre nuestras oraciones han sido naturales porque siempre vamos con el propósito egoísta muchas veces, de pedir únicamente para nosotros. Por eso en el Tanaj, que es el Antiguo Testamento, y en el Vijavecha, que es el Nuevo Testamento, se enseña que el incienso representa nuestra oración. Podemos encontrarlo en los salmos, como en el Salmo 141.2. Vemos que la oración de los santos es comparada con el incienso que ofrecen al Eterno, que sube al Eterno. Por eso el incienso debe ascender al Eterno, no como ofrenda, no es ofrenda, es un incienso de un fragmento que sube. Entonces podemos constatar que el incienso aromático no es una ofrenda, sino es algo que sube a la presencia del Eterno. Es un incienso que asciende al Eterno. No es una ofrenda, es un aroma fragante que sube al Eterno, que es muy distinta a las ofrendas que se hacían en el atrio. Cuando se hacían las ofrendas en el atrio, se hacían con un propósito, y era por el pecado, era por una ofrenda de chalón, por la culpa, por muchos motivos se hacían estas ofrendas. Pero allí en el lugar del altar del incienso, simplemente era nuestras oraciones que subían como lo fragante, que era una comunión con Él, no de pedir, no de cubrir, no de hacer, sino simplemente de tener una relación íntima con Él. Entonces, si venimos hablando acerca de dos lugares, el primero, el Mishkan, incluye estos dos lugares, que es el altar de bronce, que habíamos hablado, que habla de juicio, y está en el atrio, y el altar de oro, que está en el lugar santísimo. Este altar del incienso no era de bronce, no era de plata para hablar de redención, no era de bronce para hablar de juicio, era de oro para hablar de santidad, de divinidad. Yeshua allí se presenta con nosotros vamos en Él y nos presentamos delante del Padre. Cuando hay un verdadero propósito, cuando hay un verdadero corazón, Yeshua va con nosotros vamos en Yeshua.
allí a presentar ese incienso grato. Por eso en el altar de bronce servía para quemar las ofrendas y, lógico, ascendían efectivamente al Eterno como olor fragante. Y en el altar de oro dentro del Mishkan estaba también, cuando ya se construyó el templo, el altar de oro, que era el del incienso, estaba dentro del lugar santísimo ya, muy cerca al arca, el arca que estaba allí en el lugar santísimo. Por eso no se presentaba ninguna ofrenda allí en el altar del incienso. No se podían presentar holocaustos ni ninguna clase de ofrenda. Este lugar servía única y exclusivamente para quemar incienso. Única y exclusivamente para el incienso. El incienso quemado en el altar de oro, pues asciende a Elohim y nos habla también de santidad, nos habla de divinidad. Ahora, este incienso que asciende al Eterno, ¿de qué nos habla? Este tipifica nuestras oraciones. Venimos hablando del tema. Nuestras oraciones de aquí son distintas. Nuestras oraciones en este lugar son distintas porque es una relación íntima en asuntos del reino de los cielos. Aquí venimos a hablar con el Eterno del asunto del reino de los cielos. No venimos a hablar de una manera egoísta de nuestra situación económica, de nuestra situación de salud. Nos venimos a hablar de la situación del reino de los cielos, a recibir instrucción acerca del reino de los cielos, a presentar una ofrenda grata de agradecimiento al Eterno allí en este lugar. Y como venimos hablando, el Eterno no quería allí ver el incienso, Él quería olerlo, Él quería aspirar el olor del incienso. Y la pregunta es, ¿a qué huele nuestra oración? ¿A qué huele nuestra oración? Esa es una buena pregunta. Yo quiero que tú te hagas esa pregunta. ¿A qué huele tu oración cuando vas a la presencia del Eterno? ¿Recibe una respuesta inmediata? ¿Por qué se demora muchas veces la oración? No estoy diciendo generalizando que todas las veces que se demora la respuesta a una oración o a una súplica sea por motivos de que el Eterno no quiere responder o que por a veces decimos, Señor, ¿qué pasa que tú no respondes? No. ¿Cuál es el olor que el Eterno recibe cuando vamos a la presencia de Él a quemar el incienso? ¿A qué huele nuestra oración? Por eso debemos entender que esta tipología del incienso nos habla de algo más profundo. Tú no puedes ir al altar del incienso a pedirle que solucione al Eterno tus problemas. No. Tú vienes allí a hablar de asuntos más importantes. La palabra dice, buscar el reino de Yahweh y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Allí es donde se viene a buscar el reino de Yahweh y su justicia. No se viene a buscar las añadiduras. Por eso, esta tipología del incienso es muy profunda. Difícilmente la podemos entender con una doctrina o una enseñanza. Por eso hablamos de nuestra experiencia espiritual. Es tiempo de que entremos en esa experiencia espiritual. Por eso tanto el incienso, tanto el aceite de la unción, el aceite compuesto y el incienso son Mashiach mismo. Todo lo que tú encuentras en el Mishkan, todo lo que encuentras en los vestiduras sacerdotales, todo lo que sucedía dentro del Mishkan, tiene relación con Mashiach y con su congregación. Recuerden que el atrio era de bronce, el lugar santo era la plata, que es el pago de la redención, el lugar santísimo es oro, que nos habla de la divinidad. Recuerden que el arca estaba hecha de oro y de la misma manera el Mishkan estaba hecho, el Mishkan era hecho también de oro, tenía oro en sus barras, en sus bases tenía oro. Y también nos habla precisamente de Yeshua como la cabeza y el cuerpo, que es la congregación, la Keilah del Mashiach, es esa ampliación, es la manera como Él se extiende
Cuando hablamos de extender las estacas, estamos hablando de cómo el Mashiach, saliendo del arca, del lugar santísimo, él se expande, se extiende, se multiplica, que esa es la idea de lo que hablamos sobre la bendición de Yehudá, que dice que como león y como leona, como cachorro león, como león y como leona. Cuando habla de león está hablando de ampliar, de multiplicarse, de producir, de expandirse, de tener más hijos. Ese es el propósito de estos elementos. Entonces, cuando hablamos del ungimiento, cuando el aceite viene y nos unge a nosotros, es como cuando a una pared se le aplica pintura, ¿sí? El Eterno nos ha cubierto con la santidad de Él, con la divinidad de Él. Ese viene y nos pinta, digámoslo así, porque antes estábamos pintados del ADN del enemigo, producíamos únicamente pecados, era lo que sabíamos producir. Ahora que viene Mashiach, viene el Eterno a través de Mashiach, Él nos pinta, su elemento divino es añadido a nosotros, a nuestro ser, así como la pintura es añadida a una pared, de la misma manera. Y esta unción nos habla precisamente de la venida del Mashiach. Ahora hemos dado cuenta de que nuestra oración es nuestra partida al Eterno, nuestra retribución al Eterno, nuestro retorno al Eterno. Por eso nuestra oración es en realidad un ir al Eterno, e ir con Mashiach, como ese incienso. Podemos entender entonces que necesitamos tener una oración genuina, una oración verdadera. Entonces, día tras día podemos nosotros ir a la presencia del Eterno con este olor fragante, presentarnos todos los días, en todo momento, a las 24 horas del día, conectando lo espiritual a lo espiritual, y allí se cumple el verdadero propósito que tiene el Eterno, y es que nosotros seamos uno con el Eterno. Yeshua dijo: yo quiero que, Padre, tú y yo somos uno, yo quiero que todos ellos sean uno conmigo, para que yo también pueda ser uno contigo. Entonces, a muy pocos creyentes, a muchas pocas personas les interesa oír sobre estos temas. Hay gente que no les interesa, no les llama la atención. Hay gente que no está interesada en buscar al Señor, sino que no buscan al Eterno por lo que Él es, sino por lo que Él les da, ¿sí? Y cuando tienen necesidad, entonces van al Eterno para que el Eterno les dé, pero nunca lo buscan por lo que Él es. Y es importante que entendamos que necesitamos ir a Él por lo que Él es. Entonces, la diferencia entre el altar de bronce y el altar de oro es muy significativa. En el altar de bronce había mucho fuego, había mucha leña, había mucha sangre, había mucho que era por la redención y todo lo que tiene que ver con el altar de bronce. Pero allí en el altar de oro, el incienso ardía en una pequeña llama, no era una llama grande, era una llama pequeña. Las cenizas eran muy escasas. Por eso este altar no sirve para nutrir, ¿sí?, sino para aromatizar y satisfacer el aroma, la satisfacción que el Eterno recibe con nuestras oraciones, la manera como nosotros oramos. A veces escuchamos gente que ora y tiene largas oraciones, y yo pensaría que esas personas que tienen largas oraciones en un grupo, en una reunión, es porque casi no oran en su casa. Pero hay personas que oran y van específicamente a lo que es el tema específico, oran de una manera ordenada, de una manera correcta, de una manera que esa oración sufre sin ningún obstáculo. Hay personas que dan muchas vueltas, que repiten muchas palabras, porque de pronto no hay esa relación íntima, no conocen esa comunión, esa intimidad, esa revelación acerca de este altar del incienso. Entonces, el altar del incienso tiene un solo propósito, y es que ese aroma agradable ascienda al Eterno para su disfrute.
Así deben ser nuestras oraciones. Esa oración tiene que subir como incienso grato, como olor fragante, algo que satisfaga al Eterno. Si vamos con nuestra pedidera al Eterno, decir, yo ya conozco su necesidad. Si vamos a quejarnos del Eterno, dicen, no se queje, yo tengo control de todo, no dude de mí. Por eso, a esta ofrenda en el altar del perdón, este aroma en el altar del incienso nos habla de fe, nos habla de emuná, la fe que tenemos nosotros, la fe que hemos recibido de parte del Eterno para también llevarla allí hacia Él. Allí en el Mishkan, en el lugar santo donde estaba el altar del incienso, podríamos determinar que allí es el centro administrativo donde se coordina todo lo que sucede dentro del Mishkan, todo lo que sucede acerca de la revelación que el Eterno tiene, todo el plan que el Eterno tiene en la revelación en la cual Él nos está llevando a cabo, o sea, con la manera como Él está organizando todo para que el reino de los cielos sea establecido en la tierra. Así que el altar del incienso es el centro de la administración del Eterno. El altar del incienso es la sede del gobierno, digámoslo así, del Eterno, allí en el Mishkan. Recuerden que este es un gobierno divino, allí está el centro, por eso el incienso era de oro, el incensario era de oro, el altar del incienso era de oro. Y todo lo que sucede en el Mishkan tiene relación con el incienso. Todo lo que sucede en el atrio, en el lugar santo, sirve como propósito, o sea, tiene relación con todo lo que es el lugar santo, el altar del incienso. Todo lo que hay en el altar en el lugar santo, que es el candelero, los panes de la proposición, todo tiene relación también con el altar del incienso. Y aún también digamos que el arca tiene relación también con el altar del incienso, con el altar de oro que es donde se quemaba el incienso. Nuestras oraciones, lógico, nuestras oraciones comienzan en el altar del holocausto, en el altar de bronce, en el atrio, pero luego pasamos en el lavatorio de nuestras manos, en nuestra piel, en el camino que andamos y lo que nosotros hacemos con nuestras manos, es una limpieza necesaria para poder entrar al lugar santo. Y en el lugar santo, ¿qué es lo que encontramos? El candelabro que alumbra hacia el frente. Al frente están los panes de la proposición, que son 12 panes que nos hablan de las 12 tribus de Israel. Y a la derecha está el altar del incienso, que es a la cortina, antes de la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, vemos cómo la experiencia una experiencia espiritual que nosotros tenemos a diario, es el significado de este asunto tan profundo que es la relación con el Eterno allí en aquel lugar. Vamos al Eterno en oración y nuestra ida es en Yeshua. Y esta vida tiene que ser de un olor fragante. O sea, ya digo, el Eterno huele nuestras oraciones, el Eterno huele nuestro acercamiento. Hay una fragancia agradable, ¿no? Hay un óleo agradable. Así que esta clase de oración no solamente satisface al Eterno, sino que es una fragancia de olor agradable y lleva a cabo el propósito con el cual fue determinado hacerla. Camino al altar del incienso, los sacerdotes tenían que hacer algo, y era que los sacerdotes tenían dos necesidades allí en el atrio. La sangre que era una sangre purificadora, y los alimentos que los nutrían. Y vemos que allí en el altar de bronce estas dos cosas satisfacían a los sacerdotes. La sangre los lavaba de los pecados y la carne los nutría. Cuando el sacerdote llegaba aquí a este lugar en el atrio,
ellos estaban hambrientos e impurificados. Ellos estaban impuros, estaban vacíos, tenían que nutrirse, como cuando uno se levanta todos los días al desayuno, uno se levanta con hambre, está vacío, ¿sí? Y vemos como allí en este lugar era satisfecho las dos cosas para los sacerdotes, que era que la sangre los lavaba y la carne los nutría. Después de ser purificados y alimentados los sacerdotes allí en el altar, los sacerdotes podían proseguir hacia el lugar santo. Esto nos habla de que el suministro del altar de bronce los equipaba y los calificaba para poder entrar en el Mishkan, para poder entrar en el lugar santo, para poder dar ese segundo paso allí al lugar santo. Esto sucede también con nuestra vida diaria. La sangre de Yeshua nos limpia, nos lava, y su carne nos alimenta. Pero en el que no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene parte en la vida eterna. Era necesario que nosotros comiéramos su carne y bebiéramos su sangre. ¿Para qué? Para que pudiéramos tener vida eterna. Así que esto nos indica que debemos comer continuamente. Allí en el altar de bronce tenemos una comida específica, una clase de comida muy especial. Nuestra comida continúa en la mesa de los panes de proposición. O sea, damos el siguiente paso, y allí en el lugar santo también había alimento, también había comida, que eran los panes de la proposición, que nos habla de cómo las tribus de Israel llegaban a una madurez espiritual que podían también alimentar a los sacerdotes para darles la fuerza para continuar. Estos panes eran panes que nos hablan de las 12 tribus de Israel, que al ser madurados, al ser como olor fragante, como un pan recién sacado del horno, alimentaba también a los sacerdotes. Los sacerdotes se podían nutrir a través de este pan, que era un pan ya santificado, porque la luz que producía el Mashiach dijo: yo soy la luz del mundo. Él alumbraba en este lugar, él producía un efecto de madurez, un efecto agradable, un efecto de aroma especial en este pan, para que los sacerdotes también pudieran consumirlo. Así que esto significa que en nuestra experiencia esta alimentación produce más luz en nosotros, más luz. Yeshua dice: yo soy la luz del mundo, y la luz que había en el lugar santo era única y exclusivamente con el propósito de alumbrarnos, de producir más luz, de producir más madurez en nosotros, para que pudiéramos presentarnos en el lugar santo, en el altar del incienso, y pudiéramos tener una verdadera relación, una verdadera oración. Entonces, si no comemos de la mesa de los panes de la proposición, vamos a estar en tinieblas, porque allí es lo que había la luz. Si no comemos, estamos en tinieblas. Entonces tenemos que entender claramente que este incienso cumplía un propósito especial. Este incienso nos habla de una madurez espiritual, de una experiencia espiritual, para podernos presentar delante del Eterno con una verdadera oración. Recuerden que Él huele nuestras oraciones, huele el incienso que producimos nosotros cuando vamos y oramos a Él. Si vamos con Mashiach, vamos a producir ese efecto. Y esta luz que recibimos allí en el lugar santo, ¿qué es lo que hace? Nos guía hacia el arca, hacia el lugar santísimo. Allí en el arca tenemos contacto con el Eterno, y esta nos conduce nuevamente al altar de oro del incienso, allí donde debemos orar, donde oramos, donde tenemos comunión con Él. O sea, el arca también es parte de este paquete, digámoslo así, o sea, de este propósito del Eterno para con nosotros. Dice en el verso 36: y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrán delante del testimonio en el Mishkan de reunión, donde yo me mostraré a ti. Ahora, ¿qué es el testimonio? El testimonio es toda la Torah, toda la ley que estaba allí en el arca. Podemos ahora entender cómo el único que podía cumplir la ley era el Mashiach. El único que podía presentarse delante del Eterno por nosotros era el Mashiach. Por eso el arca era de madera de acacia,
el arca del testimonio, que nos habla de la naturaleza de Yeshua, la humanidad de Yeshua, cubierta de oro, que nos habla de la divinidad. Entonces, allí en el altar, en el templo, el altar del incienso se encontraba dentro del lugar santísimo. Cuando estuvo el Mishkan en el desierto, estaba antes en el lugar santo. Cuando ya Shlomo construyó el templo, el altar del incienso está ya adentro del lugar santísimo, muy cerca al arca, que nos habla ya de una relación más íntima. Recuerden que Shlomo tiene la tipología del Mashiach, como ya nuestras oraciones entran a un tercer nivel, que hablamos de acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mientras el altar de oro del incienso estaba en el lugar santo, nos hablaba de una relación espectacular, una relación muy especial, pero necesitaba subir a otro nivel, que era el nivel del espíritu, que era ya en el lugar santísimo, donde debía estar. Por eso ya el templo construido nos habla de que el Mashiach muere y rasga el velo y tenemos acceso al lugar santísimo, y allí en el lugar santísimo es donde está el altar del incienso, que es la oración de todos los justos. Así que si deseamos entrar en la presencia del Eterno, debemos ir primeramente al altar de bronce, al lavacro, después al lugar santo. Allí en el lugar santo está la mesa de los panes de la proposición y el candelero que era finalmente al arca, donde el Eterno se reúne con nosotros sobre la cubierta, la tapa, el caporet. Recuerden que la tapa del arca era completamente de oro, y allí el Eterno hablaba, en el arca del testimonio, el Eterno hablaba a través del caporet de la tapa, que la tapa era en oro puro, que nos habla de la divinidad perfecta. Nos habla los dos arcángeles que había allí, los dos querubines, perdón, que había allí. Y nos hablan también de los dos testigos que testificaban acerca de la voz del Padre a través de su Hijo Yeshua. Entonces necesitamos movernos en esta entrada, en este proceso nos debemos mover, y son por eso los procesos que vamos llevando día a día nos van haciendo que nosotros vayamos acercándonos cada día más al lugar santísimo. Todos los procesos que recibimos en nuestro diario vivir, por eso digo, nosotros no sufrimos crisis, vivimos procesos, y todos estos procesos lo hacen es que nos vayamos acercando cada día más al lugar santísimo, cada tener una relación más íntima con el Eterno, y por eso tenemos que pasar por todos estos estados: la puerta, el atrio, el altar de los sacrificios, el lavacro, todos ellos, el lugar santo, todo, hasta que lleguemos a nuestra relación íntima allí en el lugar santísimo. Por eso ya vamos a estar en la presencia del Eterno, que era lo que sucedía con el sacerdote cada año, que el sumo sacerdote entraba en la fiesta de Yom Kippur. Ahora ya nosotros podemos entrar constantemente, en la manera en que vayamos con un verdadero propósito, en que nosotros vayamos en Mashiach y podamos presentar este incienso grato a la presencia del Eterno. Así que si nuestra experiencia no ha alcanzado este nivel, no vamos a poder presentar realmente un verdadero aroma fragante al Padre. Entonces, ya para terminar, podemos entender la diferencia, el tráfico que hay entre la unción que desciende y el aceite que asciende, que sube. El Eterno en Mashiach llega a nosotros vamos al Eterno a través de Mashiach con un verdadero propósito, con un incienso grato, con olor fragante, para que el Eterno pueda disfrutar de ese olor fragante, de esas oraciones reales, genuinas, nacidas de un espíritu vivificante, nacidas de un corazón dispuesto, un corazón cambiado, transformado, y para que el Eterno pueda oler ese aroma fragante. Así que en nuestra experiencia no deberíamos de tener un tráfico en un solo sentido. No, si hay el primer sentido, que es el Eterno a nosotros, tiene que haber un segundo sentido, que es nosotros a Él a través de Mashiach. Es el regreso a través de Mashiach. Completar este circuito, este circuito de que Él venga y nosotros vayamos, precisamente es a través de quemar el incienso puro. Así que necesitamos el incienso, necesitamos la unción, lógico, y también necesitamos el incienso.
El Eterno nos unge con él, que es la unción, el aceite de la unción, y nosotros quemamos incienso para el Eterno. Ese es nuestro propósito aquí en esta tierra. Hablar en nuestra oración que se quema con el incienso grato es hablar de temas del reino, de propósitos del Eterno con nosotros aquí en la tierra. Les espero la próxima semana. Shabbat Shalom para todos. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, v'chaye olam nata betochenu. Baruch ata Adonai, noten haTorah.